Hola, mi nombre es Elena Juárez Martínez y sean bienvenidos a un nuevo video de Toto ISC en español. Unidad 1. Perspectiva de la administración de bases de datos. Subtemas de la Unidad 1. 1.1. Administración de base de datos. 1.2. Análisis de los manejadores de base de datos. 1.3. Consideraciones para elegir un sistema gestor de base de datos. 1.4. Nuevas tecnologías y aplicaciones de los sistemas de base de datos. El primer tema más que nada consiste en un individuo que más que nada puedes ser tú mismo. Sí, claro, puedes ser tú mismo, siempre considerando 3 a 4 puntos muy importantes dentro de lo que es un sistema gestor de base de datos. Es posible que el administrador de base de datos tenga que brindar asistencia técnica a usuarios de la aplicación, clientes, equipos de desarrollo para solucionar problemas, dar consejos o ayudar a resolver consultas complicadas. ¿Ok? Bueno, los 4 puntos son los que están apareciendo en pantalla. Tú, si quieres ser un buen administrador de base de datos, tendrás la responsabilidad de mantener y operar las bases de datos que conforman el sistema de información de una compañía, ya también sea de una empresa o de una institución educativa. Como un segundo punto, debes ser experto en tecnología de la información. Así es. ¿Por qué? Bueno, teniendo particular conocimiento de sistemas gestor de base de datos, que son más que nada, también hay que tomar el lenguaje de consulta SQL, ¿ok? Otro de los puntos a considerar es que debes tener conocimiento de varios tipos de lenguaje de programación para poder automatizar ciertas tareas, ya que dentro de lo que es base de datos también se lleva a cabo lo que son programación, ya que llevan un vínculo, trabajan juntos, o tú tendrás que hacer trabajos a la cual ocupes estos dos tipos de tecnologías, ¿ok? En un cuarto punto, debe poseer un buen entendimiento de las aplicaciones de la compañía y estar dispuesto a atender las necesidades de los usuarios cuando desarrolla o edita una base de datos. Ok. También podemos decir, al trabajar, como el jefe de seguridad, el administrador de base de datos debe crear copias de seguridad, planes y procedimientos de restauración para preservar los datos de los que es responsable. ¿Ok? Muy bien. El segundo tema, análisis de los manejadores de base de datos. Bueno, un sistema gestor de base de datos, como ya hemos visto, es una correlación de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de alguna tarea específica. Es la porción también ya dentro de lo que son los manejadores más importantes del software, un sistema de base de datos. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Microsoft SQL Server, al igual que Oracle DB y MySQL Server. Son sistemas de gestión de manejadores de base de datos, y como estos existen mucho más. Claro, unos son mejores y otros pues tienen sus niveles de capacidad, ¿ok? Por ejemplo, puede ser también MySQL, PostgreSQL, MicroSQL Server, como que es uno de los mejores, claro. Uno de los más también conocidos es Microsoft Access, también lo que es IBM. IBM son dos tipos, lo que son el DB2 y el Informix, ¿ok? También el DBase, está también el SQLite. Y bueno, como esos hay muchos más. Tema 3. Consideraciones para elegir un sistema gestor de base de datos. ¿Ok?
Disponibilidad de soporte de este gestor de base de datos, ¿ok? Es factible que encuentre personal capacitado fácilmente para resolver problemas en un gestor de base de datos. Por ejemplo, podemos poner que veamos la capacidad de Oracle, SQL Server, MSQL, etcétera. Bueno, como los que anteriormente ya les había mencionado. Las entidades tienen que ser gestionadas por un administrador de base de datos. De igual manera, debe considerarse si es posible determinar el costo de un especialista en dicho gestor de base de datos o si el gestor nos brinda soporte en línea o vía remota. ¿Ok? Un tercer punto, lo que son también sistema operativo que se planea implementar. ¿Ok? Y bueno, antes que este es algo muy importante, hay que ver también lo que son cargas de transacciones que va a soportar esta base de datos, donde tú mismo vas a poder necesitar una alta carga de transacciones, podemos decir mayores de a 200 usuarios conectados al mismo tiempo. Y pues es necesario que se vaya pensando en algo robusto y bien en el mercado de servidores, como cualquier versión Express, ¿ok? Como decía, el tercer punto, ahora sí lo vemos, está comprobado que un sistema gestor de bases de datos está diseñado en open source, ¿ok? O sea, también código abierto, ¿ok? Corre mucho más rápido en entornos operativos basado a Unix que sobre Windows, ¿ok? Eso es algo muy importante. Por otro lado, así que deberíamos, o tú que también eres uno de expertos en esto, debería de tener en cuenta el sistema operativo. Si no se ha tomado la decisión, entonces elegir el sistema operativo del servidor dependiendo del sistema gestor de base de datos en foro, como los que son PostgreSQL. ¿Ok? Tema 4. Nuevas tecnologías y aplicaciones de los sistemas de base de datos. Ok, un primer punto sobre este tema es los datos debe ser controlada. Claro, la redundancia de los datos debe ser controlada, pero sí se admite cierta redundancia física por motivos de eficiencia. ¿Okay? Un tercer punto, la actualización y la recuperación de la base de datos debe realizarse mediante procesos incluidos en sistema gestor de base de datos, el cual pretende servir a toda la organización, de modo que se mantenga la integridad, también la seguridad y la confidencialidad de la base. ¿Ok? La actualización y recuperación de la base de datos debe realizarse mediante procesos incluidos en sistema gestor de base de datos, ¿sí? Sin embargo, para ejecutar muchas tareas rutinarias en los negocios se necesita el acceso directo de los datos, ¿ok? Y por otro lado, la capacidad de tener acceso y procesar directamente un registro dado sin ordenar primero el archivo o leerlos en secuencia, ¿ok? Otro de los puntos, las limitaciones de los sistemas orientados a archivos puramente secuenciales, obviamente, no los privaron de ser herramientas eficaces para producir pagos, facturas u otros informes 1 o 2 veces al mes, pero podemos ver que también que para ejecutar muchas tareas rutinarias en los negocios se necesita el acceso directo, como ya decíamos. Por otro lado, los archivos de acceso directo solamente proporcionan una solución parcial, ¿ok? Y bueno, como un último punto muy importante, para lograr una solución más completa a estos problemas, fue necesario o es necesario introducir los sistemas de gestión de base de datos, ya que es de mucha ayuda. Unidad 2. Arquitectura e instalación del sistema gestor de base de datos. Subtema de la unidad 2. 2.1. Estructura de memoria y procesos de la instancia. 2.2. Estructura física de la base de datos. 2.3. Requerimientos para instalación. 2.4. Instalación del sistema gestor de base de datos en modo transaccional.
2.5 variables de ambiente y archivo importante para instalación. 2.6 procedimiento general de instalación. 2.7 procedimiento para configuración de un sistema gestor de bases de datos. 2.8 comandos generales de alta y baja del sistema gestor de bases de datos. 2.1 estructura de memoria y procesos de la instancia. Ya estamos en la segunda unidad y lo que es muy prioritario, la memoria se puede estructurar en las siguientes partes, lo que es área global del sistema S. En este punto, más que nada, la cual se comparte entre todos los servidores y los procesos en segundo plano. Segundo punto, áreas globales de programas, PGA, que es privada para cada servidor, y proceso en segundos planos. A cada proceso se asigna un PGA. También teníamos como los otros 3 puntos, áreas de ordenación, áreas de código de software. Cada instancia a una base de datos, cuando se inicia una base de datos, es un servidor, si se le asigna a una área de memoria SGA y lanza uno o más procesos. Por otro lado, a la combinación del SGA y de los procesos es lo que se llama instancia. La memoria y los procesos de una instancia gestionan los datos de la base de datos asociadas de forma eficiente y sirve a uno o varios usuarios. Por otro lado, cuando se inicia una instancia del sistema gestor de base de datos, monta, ahora sí, esto más que nada lo monta la base. Estructura física de la base de datos. Como podemos ver, en una base de datos almacenamos información, almacenamos mucha información relevante para nuestro negocio, organización, o como también ya les había dicho, de una compañía, dentro de una empresa o también dentro de una institución educativa. Y desde el punto de vista físico, la base de datos está conformada por 2 tipos de archivos. Archivos de datos, contiene los datos de la base de datos y internamente está compuesto por páginas enumeradas secuencialmente que representa la unidad mínima de almacenamiento. Cada página tiene un tamaño de 8 kilobytes de información aproximadamente. Archivos de registro de transacciones. Uno de los puntos importantes, el propósito principal de este archivo de registro de transacciones es la recuperación de base de datos a un momento en el tiempo o complementar una restauración de copia de respaldo completa. Por otro lado, el registro de transacción no contiene páginas, eso sí, ahí no tiene páginas, sino entradas con todos los cambios realizados en la base de datos. ¿Cómo son las modificaciones de datos? Bueno, modificaciones de la base de datos y eventos de copia de seguridad y restauración. El acceso a datos es secuencial, ya que el registro de transacciones se actualiza en el mismo orden cronológico en el que se hacen las modificaciones. Otro de los puntos importantes, data field, son archivos físicos en los que se almacenan los objetos que forman parte de una tabla. Bueno, otro punto que es Osbrock, como disk block, estos a la hora de crear una nueva base de datos se debe indicar cuántos bloques de sistema operativo forman un bloque de datos. Muy importante, 2.3 requerimientos para la instalación. En este punto, una base de datos en modo transaccional significa que más que nada será capaz de que las operaciones de inserción y actualización se hagan dentro de una transacción, y
pues aquí hay que tomar mucho en cuenta antes de instalar cualquier sistema gestor de bases de datos, al cual que, como dice aquí, es necesario conocer los requerimientos de hardware y software. El posible software a desinstalar previamente también hay que tomarlo mucho en cuenta. Hay que verificar el registro de Windows y el entorno de... por otro lado, las características de configuración especializadas, como pueden ser la reconfiguración de los servicios TCP y la modificación de los tipos archivos HTML para los diversos navegadores. Ahora, como podemos ver, aquí se presentan una serie de requerimientos mínimos del hardware y software para instalar Oracle 11G y lo que es MySQL estándar versión 5.1 en Windows 7, 8 y 10 y ojo, también en Ubuntu 14. Y como podrán ver allí, estamos poniendo allí lo que es los requerimientos a lo que es el programa de Oracle y el MySQL. RAM, bueno, Oracle abarca con 512 MB suficiente. MySQL con 512, que es igual. Memoria virtual, bueno, es lo mismo, 1024 MB. Espacio en disco duro, como pueden ver, Oracle 1.5 GB, MySQL 1 GB. Tamaño máximo de la base de datos, Oracle hasta 4 GB, que o sea, tiene un límite. Y MySQL, bueno, ahí sí, como pueden ver, sin límite. Y bueno, como pueden ver ahí abajo, como ya me había mencionado, que eso es lo que requiere de un sistema operativo, ya sea Windows Server o superior, como ya les decía, 7, 8 o 10. Linux y Unix, ¿ok? La arquitectura del sistema, bueno, eso allí creo que siempre existirán tanto de 32 como de 64 bits. El protocolo de red, el TCP, ¿okay? Y el protocolo de red, por otro lado, CL, ¿ok? Amigos, compañeros, hasta en este punto, permítanme comentarles que mi equipo y yo hicimos un video haciendo hincapié sobre requerimientos para instalación. Así que os invito para que vayan en la caja de descripción, donde yo les estaré dejando los links de los videos y así que ustedes puedan darle un solo clic, les estará llevando a los videos indicados. Así que por favor les pido que sí vayan, porque les va a servir de mucha ayuda. Ok, sin más que decir, proseguimos. 2.4 Instalación del sistema gestor de base de datos en modo transaccional. Bueno, más que nada significa que la base de datos será capaz de que las operaciones de inserción y actualización se hagan dentro de una transacción, ¿ok? Espero que me hayan entendido esa parte. Bueno, por otro lado, es un componente que procesa información descomponiéndola de forma de operaciones indivisibles, ¿ok? Y como último punto, es un conjunto de líneas de un programa que lleva insert o update o delete. ¿Okay? Bueno, eso yo creo que ustedes ya también lo han de saber. De otro modo, proseguimos. Cada transición debe finalizar de forma correcta o incorrecta como una unidad completa. Ok, muy importante. No puede acabar en un estado intermedio. O sea, tiene que finalizar de forma correcta o incorrecta, o sea, debe tener igual un fin, ¿sí? No es que como que se queda allí en medio y sin hacer ninguna de un fin o un cierre o que quede entre medias, o que tiene que cerrar correctamente. Se usan los siguientes métodos, como pueden ver: begin trans es para iniciar, commit trans para efectuar los cambios con éxito y rollback trans para deshacer los cambios. Y bueno, depende qué base de datos usted esté usando para efectuar las operaciones, pero es la misma teoría para cualquier base de datos. Bueno, y una vez que se sabe la forma de ingresar comandos, es el momento de acceder a una base de datos, ¿ok? Y bueno,
crear una base de datos o una cronología más que nada. Crear una tabla, introducir datos en la tabla, recuperar datos desde la tabla de varias maneras y emplear múltiples tablas, ¿ok? Y por último, un punto muy importante es ingresar lo que son los registros, ¿vale? Sin 2.5 variables de ambiente y archivos importantes. Bueno, primeramente hay que saber las definiciones de variables y lo que es ambiente. ¿Qué variable? Como puede decir aquí, es un espacio de memoria al cual se le da un nombre. Hay variables específicas que se crean al momento de entrar al sistema, pero también hay variables que se pueden ser definidas por el usuario. Es muy importante, ¿ok? Hay unos que llevan por defecto y hay unos que un usuario lo tiene que crear, ¿vale? Las variables son una forma de pasar información exactamente a los programas al momento de ejecutarlos. Y bueno, variables de ambiente se usan para personalizar el entorno en el que se ejecutan los programas y para ejecutar en forma correcta los comandos del shell, ¿okay? Toman su valor inicial generalmente de un archivo profile, ¿ok? Pero hay veces en el usuario tiene que modificar los valores de alguna variable de ambiente cuando está tratando de instalar o ejecutar un nuevo programa. Así es. Bueno, en este mismo tema hay que tomar en cuenta uno de los programas, a la cual es MySQL. Para cómo instalarlo, bueno, como primera instancia el archivo primordial es el que se descarga de la web de MySQL. El proceso para instalar MySQL desde un archivo zip es el siguiente. Claro que yo creo que muchos de ustedes ya sabrán cómo hacer una instalación. Ya en estas alturas ya muchos de ustedes habrán ya trabajado con este programa y obviamente creo que ya deberían saber esos pasos para instalarla. Y como pueden ver, pues aquí estamos mostrando los pasos a seguir. Y pues en un primer lugar es que se extrae el contenido del archivo. También como los pasos que es clic derecho, ejecutar como administrador, lo que es el programa. También hay que crear un archivo de opciones también de servidor MySQL, iniciar el servidor MySQL y establecer la seguridad de las cuentas de usuario por defecto. Ya como ustedes pueden ver o saber, en MySQL se tiene que iniciar con una contraseña, ¿vale? De usuario. Eso siempre viene por defecto. Pero bueno, seguimos con lo siguiente. .6 Procedimiento general de instalación. MySQL Interpreting Edition, ¿ok? Bueno, en este caso incluye el conjunto más completo de características avanzadas y herramientas de gestión para alcanzar los más altos niveles de, aquí les viene lo que es el Black Book, alta disponibilidad, escalabilidad, lo que es la seguridad, el monitor y lo que es el análisis y como algo Workbench, ¿ok? Amigos, compañeros, les vuelvo a recordar que en la caja de descripciones de los videos, en este tema nuevamente hicimos un nuevo video, me digo yo, para que ustedes vayan, vean, lo chequen, lo analicen y espero que les sirva de mucha ayuda. Así que, sin más que otra cosa que agregar, prosigo con lo siguiente. 2.7 Procedimiento para configuración de un sistema gestor de base de datos. Configurar nuestro sistema gestor de base de datos, sea Oracle o MySQL, son de diferente manera, ¿ok? Por ser diferentes programas también tienen sus diferentes maneras de configurar. El esquema de una base de datos describe la estructura de una base de datos en un lenguaje formal. Un sistema administrador de base de datos. ¿Me entendieron esa parte? Espero que sí. Está muy bien explicado, ¿ok? No tienen por qué
decir, no la intenté. En una base de datos relacional, ¿ok? El esquema define sus tablas a sus campos en cada tabla y las relaciones entre cada campo y cada tabla, ¿ok? Oracle generalmente asocia un usuario, o sea, un nombre de usuario, ¿vale? Como esquemas, en este caso, System y HR, recursos humanos, ¿ok? Bueno, indicaremos ahora el tipo de servidor de MySQL Server que queramos dar al equipo en el que se instala. Marcaremos una de las tres opciones, ¿vale? De que, como son de que Developer Machine. Bueno, en este punto es que cuando se marca esta opción, si el equipo donde se está instalando se utiliza también para las aplicaciones, ¿ok? Para otras aplicaciones. Y MySQL, pues server utilizará la memoria mínima necesaria, server machine, ¿ok? En este punto, este equipo es compartido con algunas aplicaciones, no demasiadas obviamente, ¿ok? Tiene su límite. Con esta opción MySQL Server utilizará un nivel medio de memoria. Y como tercer punto, JK MySQL Server Machine, ¿ok? Esta opción, si lo queremos utilizar el equipo como servidor dedicado exclusivamente a MySQL, ¿ok? Con esta opción MySQL el mínimo, o podríamos decir el máximo, sí, el máximo de memoria, sí, perdón, mi corrección, mi error, perdón, lo corrijo. Se utilizará el máximo de memoria disponible, ¿vale? Se obtendrá un rendimiento elevado, pero el equipo solo servirá para MySQL. Último subtema de la unidad 2, comandos generales de alta y baja del sistema gestor de base de datos. Ok, hay que considerar que a nivel de la tabla refiere a una o varias columnas, ya sea como lo que es, tiene la apariencia de Excel, que ven que está formado por columnas, ¿vale? Tiene varias. Bueno, aquí nosotros, cada quien, el usuario sabe cómo darle configuración y todo, ¿vale? Donde cada columna se define individualmente, ¿vale? Eso es una de las cosas importantes también. Y podemos tener 3 puntos, el cual es el nombre, el propietario, cantidad de columnas, ¿vale? El nombre de la tabla puede ser de 1 a 30 caracteres. La tabla tiene como propietario al usuario de la que crea, ¿ok? Por ejemplo, equipo, sí, es uno de los ejemplos. El propietario en la tabla tiene como propietario al usuario de las que crea. En nuestro caso somos el usuario alumno, ¿vale? Bueno, en nuestro caso, que muchos de nosotros hemos usado hacer una práctica en la cual tiene un diseño de esta manera, alumno. Bueno, yo en mi caso soy alumno, ¿ok? Otro usuario desea usar, si otro usuario desea usar nuestra tabla, debe tener autorización. Okay, y para ello hay que hacer referencia a la tabla como alumnos equipo propietario punto tabla, ok. Bueno, siempre propietario punto tabla debe ir en por otro lado, cantidad de columnas. Una tabla puede tener un máximo de 254 columnas. Tipo tabla y lo que son las descripciones, ¿vale? Lo que es el regular, hub, son el mecanismo de almacenamiento de los datos en una base de datos Oracle. Contiene un conjunto y fijo de columnas. Lo que es el cluster, proporciona un método opcional de almacenar datos de tabla. El index, aquí una tabla es almacenada en la estructura. Lo que son particionadas, bueno, es un esquema de organización de los datos con el cual podemos
dividirla en múltiples objetos de almacenamiento llamados particiones de datos o rangos. Temporales son tablas cuyos datos permanecerán en el sistema solo durante el tiempo que dure la transacción o sucesión involucrada. Unidad 3. Configuración y administración del espacio en disco. Subtemas de la unidad 3. 3.1 Definición de espacio de almacenamiento. 3.2 Definición y creación del espacio asignado para cada base de datos. 3.3 Asignación de cuotas de espacio para usuarios. 3.4 Espacio para objetos de la base de datos. 3.5 Roles. Comenzamos con el 3.1 Definición de espacio de almacenamiento. ¿Ok? Bueno, las bases de datos suelen ser creadas para almacenar grandes cantidades de datos de forma permanente. Por lo general, los datos almacenados estas suelen ser consultados y actualizados constantemente. Así como también la mayoría de las bases de datos se almacenan en las llamadas memorias secundarias, especialmente discos duros, aunque en principio pueden emplearse también discos ópticos, memorias flash y etc. Podemos también decir que las razones por las cuales las bases de datos se almacenan en memorias secundarias son, en cuanto al respaldo de las bases de datos BER, suelen emplearse tanto discos duros como cintas magnéticas, discos ópticos o similares, como decíamos, etcétera, de lo que son donde se pueden emplear, ¿ok? Y otro punto importante, que las técnicas empleadas para almacenar bases de datos son sumamente importantes para la velocidad de acceso de recuperación de datos. Por otro lado, las técnicas dependen del tipo de almacenamiento, el uso se le da o se le dará a la base de datos, la estructura de la misma, ¿ok? El sistema gestor de base de datos ya empleado, etcétera. Amigos, compañeros, en este tema nuevamente volvimos a hacer un video haciendo hincapié sobre la creación de espacio para una base de datos, así que os invito también que vayan a ver ese video, que los links, como ya se los dije anteriormente, que se los dejé en la caja de descripción. Así que sin más preámbulos, proseguimos a lo siguiente. Amigos, compañeros, aquí nuevamente en este tema hicimos una actividad. Esta vez no se trata de un video, más que nada se trata de un archivo, el cual se los estaré también dejando y les va a llevar directamente a lo que es la actividad sobre cómo hicimos. Esto también que lo vayan a ya de mucha. Más que nada los seguimos con los siguientes que se pagan. 3.4 Espacios para objetos de la base de datos. Ok, los archivos o conjuntos de datos residen en medios de almacenamiento o dispositivos. Sí, una buena parte del trabajo del DBA implicará la planificación para el almacenamiento real de la base de datos. Ok, algo importante en este tema. Los sistemas gestores de bases de datos se basan en archivos para almacenar datos, y estos archivos o conjuntos de datos que nada van de la mano a algunas tecnologías de almacenamiento que son más adecuadas que otras, ¿ok? Sin embargo, la naturaleza mecánica de la unidad de disco los hace más vulnerables al fracaso de los componentes de otros equipos, así como también creo que además, digámosle así, las formas en las que las unidades de disco son utilizadas por la base de datos pueden hacer que la gestión de almacenamiento sean impredecibles, ¿ok? Como la barra lateral, ¿ok? Como lo que es el Modern DBMS de
uso de disco. Puede usarse RAID para mejorar la seguridad de los datos. ¿Okay? Bien, el rendimiento de la base de datos depende de la entrada y salida del disco. Sí, más que nada la cantidad de datos mayor que nunca antes, ¿ok? Y los datos se almacenan por más tiempo. Algunos sistemas administradores de base de datos permiten al tamaño de los archivos temporales de expandirse y contraerse de forma automática, ¿okay? Dependiendo del tipo y la naturaleza de las operaciones de base de datos en proceso. Esta fluctuación puede provocar picos de uso de datos, ¿okay? Eso para que lo tomen en cuenta también. Por otra parte, el crecimiento de la capacidad de almacenamiento aumenta aún más la complejidad de la gestión de datos y de base de datos. Así que es por eso que muchas organizaciones están implementando nuevas tecnologías, ¿sí? Nuevas tecnologías a la cual se van referente a lo que es tales como ya vemos aquí el ejemplo de almacenamiento en red, ¿sí? Lo que es la NAS y redes de área de almacenamiento SAN, ¿okay? ¿Esto para qué? Bueno, para ayudar a controlar la cantidad cada vez mayor de almacenamiento, es lo que les decía, ¿okay? Y bueno, más que nada que sea necesario para los usos modernos. La gestión de almacenamiento en el entorno dinámico y de hoy en una tarea más complicada, se puede decir, ¿verdad? Roles. Bueno, los roles de base de datos pues se definen en el nivel de base de datos y existen en cada una de ellas, ¿sí? Por otro lado, los miembros de los roles de base de datos de BOR pueden administrar la pertinencia a roles fijos de base de datos, ¿ok? Y bueno, es en el nivel de base de datos, lo que son los roles fijos y lo que son los roles de base de datos definidos, ¿ok? Y en los fijos de base de datos que están más que nada predefinidos en la base de datos, ¿ok? Como lo que son bueno, por el usuario puede personalizar con las instrucciones grant, den y revolt, ¿ok? Y pues para más información sobre esto, hay que consultar los permisos, ¿ok? Más que nada los permisos, lo que de motor de base de datos, ¿vale? En los roles de base de datos definidos por el usuario, que el usuario, pues, puede crear, ¿ok? Y lo que está ahí está el grant, el den, y es lo que les decía hace ratillo también. En los fijos, bueno, ahí sabe lo que se pone es la owner, ¿ok? Bueno, sigo con lo siguiente. Unidad 4, operación y mantenimiento. Subtemas de la unidad 4.1, archivos log de los sistemas gestores de base de datos. 4.2, definición de los modos de operación de un sistema gestor de base de datos, alta, baja, recovery y comandos de activación. 4.3, índices, reorganización y reconstrucción. Los roles de base de datos se definen en el nivel de base de datos y existen en cada una de ellas, ¿vale? El concepto básico de un log transaccional es aquel que la define como aquella tabla de la base de datos donde todos los cambios o los datos son registrados. ¿Okay? Áreas log tiene como fundamento el concepto transaccional. Por ejemplo, aquí podemos decir que el insert, update, delete. Ok, esos comandos en general se entiende como una transacción del conjunto de uno o más comandos, ok, el cual que se realizan de forma exitosa o fallida como unidad.
¿Cómo podemos ver los archivos log? Bueno, pues más que nada es cerrar y truncar el archivo de anotaciones cronológicamente, obviamente, activo para una base de datos recuperable, ¿ok? .2, ok, vamos a dar las definiciones, lo que son los modos de operación, lo que es alta, pues la operación de alta un determinado registro, pues más que nada es similar a la de añadir datos en un archivo, ok. Es importante también remarcar que en un archivo secuencial solo permite añadir datos al final del mismo. La baja, existen dos métodos, sí, son dos métodos para dar de baja a un registro en un archivo secuencial, donde no es fácil eliminar un registro situado en el interior de una secuencia. Para ello podemos seguir dos métodos, al cual les presento a continuación. El primer método más que nada es utilizar y por tanto crear un segundo archivo auxiliar transitorio, también que sea secuencial. Ese es una parte que la cual se tiene que considerar, debe ser también secuencial. El segundo método, guardar o señalar los registros que se desean dar de baja con un indicador o bandera que es right, ok. Recovery, o también se puede decir como recuperación en nuestro lenguaje español latino, ok. Como administrador de copia de seguridad, la tarea principal es diseñar, implementar y gestionar una estrategia de y recovery, la cual en español es recuperación y apoyo, ¿vale? Bueno, en general, pues el propósito de una estrategia de recuperación de copia de seguridad es para proteger la base de datos contra la pérdida de datos y reconstruir la base de datos después de la pérdida de los datos, ¿ok? .3 índices de reorganización y reconstrucción, ¿ok? Hay dos tipos, lo que son los índices agrupados y los índices no agrupados, ¿ok? En los índices agrupados define el orden en que almacenan las filas de la tabla, ¿ok? Y en lo que es índices no agrupados tienen la misma estructura de árbol B, pero los índices agrupados con algunos matices, ¿ok? Algo más específico, bueno, podemos decir que en la tabla agrupada, la clave del índice agrupado, pues más que nada ese es el elemento clave para la ordenación, ¿ok? También se puede decir que en el índice agrupado se implementa como una estructura de árbol B, ¿sí? En lo que son índices no agrupados, la ordenación de las filas del índice están construidas en la base de las columnas indexadas, lo cual no quiere decir que es diferencia de los índices agrupados, ¿ok? Más que nada que la organización física de las páginas de datos corresponde en el índice. Unidad 5. Seguridad. Subtemas de la unidad 5. 5.1. Espejeo. 5.2. Réplica. 5.3. Métodos de respaldo de un sistema gestor de base de datos. 5.4. Métodos de una recuperación del sistema gestor de base de datos. 5.5. Migración de la base de datos. .1. Bueno, antes de empezar a explicar todo esto hay que tomar en cuenta lo siguiente. Bueno, es lo que les voy a decir a continuación. Y sí, deben saber que dentro de la seguridad de un sistema gestor de base de datos se trata de 3 puntos que son: qué respaldar y cuándo. Sí, hay que saber cuándo respaldar y en qué momento, ¿vale? Cómo hacerlo, el respaldo, sí, más que nada, cómo respaldar. Hay que también tomar mucho. Más importante, cómo respaldar, porque si no sabes respaldar, mejor ni por qué vas a entrar con el primer paso de qué vas a respaldar y cómo la vas a respaldar, ¿vale? Bueno, y por el último punto, que es el tercer punto, recuperación. Okay, si sabes qué es lo que vas a respaldar y cuándo lo vas a respaldar y de qué manera lo vas a hacer, bueno,
también debes saber cómo recuperarla. Por si en una falla, debes saber también cómo recuperarla. Porque si no sabes recuperar, pues todo lo que los pasos anteriores que hayas hecho vas a perderlas, ¿vale? Todo. Bueno, espejeo. ¿Qué es espejeo? Bueno, más que nada es una configuración donde 2 o 3 servidores de base de datos ejecutándose en equipos independientes, donde cooperan para mantener copias de la base de datos y archivo de registro de transacciones, lo que son los archivos log, ¿ok? Ok, tanto el servidor primario como el servidor de espejeo, bueno, mantienen la base de datos y el registro de transacción, pues mientras que el tercer servidor, llamado el servidor árbitro, es usado como el necesario determinar cuál de los otros servidores puede tomar la propiedad de la base de datos. Ojo, mucho ojo aquí, el árbitro no mantiene una copia de la base de datos. Para ello se necesitaría hacer una configuración de los 3 servidores de base de datos, ¿ok? O sea, que el que tiene error sí mantiene la copia de base de datos, o sea, es el servidor 1, el servidor 2, ¿ok? Nota importante, ¿vale? .2 réplica, ¿sí? ¿Qué es réplica? Bueno, es un conjunto de tecnologías para copiar y distribuir datos y objetos de base de datos de una base de datos a otra base de datos. Tal vez medio los enredé tantito. Bueno, vuelvan a leer. Bueno, miren, escuchen. Es un conjunto de tecnologías para copiar y distribuir datos y objetos de base de datos de una base de datos a otra base de datos, ¿ok? Bueno, mediante la replicación, se podría decir que se aplica la distribución de los datos a diferentes ubicaciones y usuarios remotos o móviles a través de redes de área local y extensa, conexiones de acceso telefónico, conexiones inalámbricas e internet, ¿ok? Tipos de réplicas. Tenemos 3 tipos de réplicas, ¿ok? Replicación de transacciones. ¿Y qué consiste esto? Consiste, por lo general, se usa en necesarios de servidor o de servidor a servidor, la cual requieren un rendimiento alto, donde se incluye la mejora de la escalabilidad, ¿ok? El almacenamiento de datos y generación de informes, la integración de datos desde múltiples sitios, como también la integración de datos heterogéneos y la descarga de procesamiento por lotes, ¿ok? Replicación de mezcla, ¿ok? Más que nada está diseñado principalmente para aplicaciones móviles que presentan posibles conflictos de datos. Sus escenarios comunes pues incluyen lo que es intercambio de datos con usuarios móviles, aplicaciones de puntos de venta para el consumidor e integración de datos desde varias ubicaciones, ¿ok? Y el último tipo de réplica, de lo que es de instantáneas, ¿ok? Se usa pues para proporcionar el conjunto de datos inicial para la réplica transaccional o de mezcla. También se puede usar cuando es una actualización completa de la mezcla, ¿ok? De la mezcla dentro de los datos. Con estos 3 tipos de replicación, SQL Server ofrece un sistema eficaz y flexible para sincronización de datos en toda la empresa, también ya sea compañía, o así como también ya anteriormente yo les había mencionado lo que son una institución educativa, ¿vale? Bueno, .3 métodos de respaldo, ok. Los métodos de respaldo, pues lo que es backup, Transact SQL hace más que nada una copia de seguridad de una base de datos completa de SQL Server o MySQL, ¿ok? Para crear una copia de la base de datos, uno o más archivos o grupos de archivos de la base de datos para crear una copia de seguridad de archivos, ¿ok? Backup Database.
entre paréntesis, ¿vale? 5.4, ok, seguimos con ello. Antes de proseguir, déjenme también comentarles que de lo anterior, debajo de la descripción dejaré un link que los llevará a Drive de Google, ¿ok? Donde les dejaré la sintaxis para el respaldo, ¿vale? Ok. Métodos de recuperación, el 5.4. La recuperación consiste en 3 pasos principales, ¿vale? Lo que es el análisis, lo que es el rehacer y deshacer. Okay. En el análisis, más que nada identifica las páginas sucias y el conjunto de transacciones activas en el momento de la caída y el punto de log apropiado para empezar la operación, ¿vale? Más que nada, eso es un primer paso donde se hace un análisis y para proseguir el rehacer, donde el rehacer se aplican las operaciones de archivos log, ¿ok? Y ya como último paso se hace el deshacer, donde este paso se recorre el log hacia atrás y se deshacen de transacciones activas en el momento de la caída o iniciadas después de las que no se han encontrado confirmación, ¿ok? 5.5 Migración de base de datos. Bueno, más que nada es una tarea compleja que no solo supone datos entre tipos de almacenaje y formatos de un servidor de base de datos a otros, ¿sí? Esto aquí también consiste en suponer reescribir sentencias SQL o incluso procedimientos SPL de lógica de negocios, ¿ok? En este tema también vamos a abordar lo que son herramientas de migración. ¿Por qué? Porque son los importantes para saber los componentes principales para hacer una migración, ¿vale? Y estas herramientas incluyen lo que son herramientas de copia, hablando sobre Multibase, ¿ok? El cual consiste de datos con conversión automática desde los tipos de datos a donde también incluye tipos de datos geométricos, ¿vale? Un siguiente herramienta es la comprobación de Multibase de datos, ¿vale? La gramática SQL XML, así como también la DDL XML, la DML XML, la SPL XML y también los triggers XML. Y por último, herramienta se puede decir que el soporte para la conversión de tipos de datos geométricos, ¿ok? Copia multibase de datos, ¿ok? Pues generalmente son estructuras de tablas acorde con los tipos de datos objetos, ¿ok? Así como también desactiva automáticamente los triggers y secuencias durante el proceso de copia. Instala automáticamente la secuencia asociada después de copia de una tabla. Soporta la generación de bases cruzadas Rowing, ¿okay? Así como también soporta la conversión de tipos de datos geométricos, permitiendo una facilidad de migración de motores especiales. También soporta la construcción de índices post copia y foreign screen, ¿ok? Soporta la compilación de triggers post copia y SPL. Unidad 6. Monitoreo y auditoría. Subtemas de la unidad 6. 6.1. Monitoreo. 6.2. Auditoría. Monitoreo. Se refiere más que nada a la suite de herramientas, ¿ok? Que se utilizan para poder
atención y reportar comportamiento inapropiado, ilegal o de otra forma indeseable de los sistemas gestores de base de datos relacionales, ¿ok? Con mínimo impacto en las operaciones y la productividad del usuario. Bueno, podemos hablar de lo que son suites, ¿ok? Y pues más que nada han evolucionado de herramientas DAM, ¿ok? Que ofrecían análisis de la actividad del usuario, ¿vale? Monitoreo, bueno, ¿qué más hace el monitoreo? Más que nada también uno de los puntos importantes es que descubre y clasifica, gestiona y vulnerabiliza, ¿vale? Analiza al nivel de compilación y también hace una prevención de instrucciones, así como también soporte de seguridad de datos, no, ¿vale? Y también lo que es la integración de gestión de identidad y acceso. Y por último, lo que es el soporte de gestión de riesgos. Por otra parte, como ya les decía, que las suites hasta ahora han evolucionado, ¿vale? Y la cual ofrecía análisis de la actividad del usuario de los sistemas gestores de bases de datos relacionales, y pues alrededor de ellas para abarcar un conjunto más integral de capacidades que incluyen, ahora sí incluyen, hablando de monitoreo, se llevan a cabo acciones tales como lo que es el monitoreo general de un gestor, administrador, un sistema administrativo de base de datos, ¿vale? Así como también el monitoreo de espacio en disco, el monitoreo de los logs, el monitoreo de memoria compartida, el base de datos, el monitoreo de modos de operación y también como último el monitoreo de espacios espejeados, ¿ok? Auditoría. Consiste en la emisión de una opinión profesional sobre si el objeto sometido a análisis presenta adecuadamente la realidad que pretende reflejar y o cumple con las condiciones que le han sido prescritas. En otras palabras, es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en la base de datos, incluyendo la capacidad a determinar. ¿Y qué es lo que va a determinar? Bueno, quién accede a los datos, cuándo accedió a los datos, desde qué tipo de dispositivo o aplicación, y también desde la red. Importante. Wow, increíble, Bueno, tan siquiera para mí es increíble. Así como también cuál fue la sentencia SQL ejecutada. Y por último, cuál fue el efecto del acceso a la base de datos. Bueno amigos, hasta aquí hemos terminado en la unidad 6, 6.2. Y bueno, muchas gracias por su atención. Amigos, compañeros, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado demasiado como para regalarme un like y dejar sus comentarios, qué les haya parecido el video. Me gustaría que dejaran sus comentarios de lo que ustedes les gusten decir. Así como también, aprovechando en este video, quiero agradecerle a mi maestra María Georgina Novelo Acosta. Perdónenme si estoy viendo el nombre porque no me lo he grabado bien, pero maestra, muchas gracias por impartirnos esta materia. La verdad que nos pasamos increíble grabando videos con cada actividad que usted nos había puesto. Nos pasamos increíble, nos divertimos y pues gracias por la capacidad que también nos ha tenido adquirido más que nada para nosotros también reforzarnos en esta carrera que es el sistema computacional. Te lo agradecemos mucho, así como también agradezco a mi equipo, que puedo decir que son mis compañeros, pero al mismo tiempo fue mi equipo de trabajo porque con ellos trabajamos juntos. Y pues un saludo para mi compañero Reinaldo Puzo Santos, que también se lo agradezco mucho el apoyo y el empeño que le puso. Gracias también y saludos para mi compañero Felipe de Jesús Hernández Ramírez, y también a mi compañero
y también a mi compañero Adalberto Hernández Eligio. Todos ellos trabajamos todos juntos, le echaron empeño, le echaron ganas, así como a lo mejor yo también le eché, sí le eché ganas, así que todos trabajamos juntos, todos hicimos un buen equipo. Gracias por el apoyo, esperemos que sigamos trabajando juntos en lo que se pueda. Nada, muchas gracias también a ustedes. Los invito también, si es que quieren que yo siga subiendo más videos, que se suscriban si les gustan, si no pues suscríbanse y denle like a este video. Muchas gracias y pues hasta la próxima.